La lluvia caía suave sobre los adoquines de Guanajuato aquella noche de octubre. Las calles empinadas brillaban bajo las farolas coloniales, y el aroma a tierra mojada se mezclaba con el humo de las panaderías que aún horneaban pan de muerto para las festividades próximas. Entre los callejones serpenteantes del centro histórico, escondido detrás de una puerta de madera tallada con símbolos antiguos que pocos sabían interpretar, se encontraba el Almacén de Sueños, una tienda peculiar que solo aparecía para quienes verdaderamente la necesitaban. Dentro, entre estantes repletos de frascos de vidrio etiquetados con nombres extraños y velas que ardían con llamas de colores imposibles, trabajaba Mateo Solís, un hombre de 32 años con ojos color ámbar y manos que parecían conocer secretos olvidados por el tiempo. Mateo no vendía objetos comunes, su especialidad era algo que la gente moderna había dejado de creer. Vendía sueños. No los interpretaba, no los adivinaba, los visitaba. Podía cruzar el umbral entre la vigilia y el mundo onírico de sus clientes, caminar por los paisajes de su subconsciente, desenredar pesadillas y plantar semillas de esperanza donde solo crecía la desesperación. Esa noche, mientras acomodaba unos cristales de obsidiana que había conseguido en las minas de la Sierra Madre, escuchó el timbre de la puerta. Levantó la vista y su respiración se detuvo por un instante. Entró una mujer envuelta en un rebozo color vino, con el cabello negro cayendo en ondas sobre sus hombros y los ojos más tristes que Mateo había visto jamás. Se llamaba Elena Morales, y traía consigo el peso de noches sin descanso y un corazón fracturado que ya no sabía cómo sanar. Si has llegado hasta aquí, me encantaría que te suscribieras al canal y me contaras en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás acompañando. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias. Elena había escuchado rumores sobre el Almacén de Sueños en el Mercado Hidalgo. Susurros entre vendedoras de hierbas y curanderas que hablaban de un hombre capaz de entrar en los sueños ajenos. Al principio no lo creyó. Ella era maestra de primaria, una mujer práctica que vivía entre libros de texto y cuadernos de tareas, pero llevaba 6 meses sin poder dormir más de 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, la misma pesadilla la esperaba, un sueño oscuro donde corría por pasillos infinitos buscando algo que había perdido, algo vital cuyo nombre no podía recordar. Despertaba empapada en sudor, con el corazón golpeándole el pecho y una sensación de vacío que la acompañaba durante todo el día. Mateo le ofreció una silla de mimbre junto a una mesa baja, donde humeaba una taza de té de azahar. La estudió en silencio mientras ella le explicaba su problema con voz temblorosa. Él no interrumpió, no juzgó, simplemente escuchó, y en ese silencio compasivo, Elena sintió por primera vez en meses que alguien realmente la veía. Cuando terminó de hablar, Mateo asintió lentamente y le explicó cómo funcionaba su don. Debía regresar 3 noches consecutivas. Cada noche, ella dormiría en una habitación especial en la parte trasera de la tienda, rodeada de sahumerios y protecciones, y él entraría en sus sueños como un visitante silencioso, explorando el territorio de su subconsciente para encontrar la raíz de su tormento. La primera noche, Elena se recostó en un catre cubierto con sábanas de algodón blanco bordadas con hilos dorados. Mateo encendió copal y palo santo, trazó un círculo de sal alrededor de la cama y colocó 4 piedras de amatista en las esquinas. Luego se sentó en una silla junto a ella, cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en náhuatl que su abuela le había enseñado cuando era niño. Su abuela había sido una mujer sabia de Tepoztlán, conocedora de los caminos entre los mundos, y le había heredado este don
antes de partir. Cuando Mateo abrió los ojos nuevamente, ya no estaba en la habitación. Estaba de pie en un pasillo largo y estrecho, con paredes de piedra húmeda que goteaban y un techo tan alto que se perdía en la oscuridad. Escuchó pasos apresurados y vio a Elena corriendo hacia él, o más bien hacia algo que estaba más adelante, su rostro contraído en angustia. Mateo comenzó a caminar detrás de ella, observando cada detalle. Las paredes estaban cubiertas de fotografías borrosas, rostros que no podía distinguir y puertas que se abrían a habitaciones vacías. El aire olía a humedad y a jazmín, una combinación extraña que sugería algo importante. Elena corría sin cansarse nunca, girando en esquinas que no llevaban a ninguna parte, subiendo escaleras que volvían al mismo pasillo. Mateo notó algo crucial. Ella buscaba una puerta específica, una que no existía en este laberinto onírico. Detrás de esa puerta, intuía él, estaba aquello que Elena había perdido, pero el sueño no le permitía encontrarla, porque ella misma se negaba a recordar qué era. Su mente la protegía de un dolor demasiado grande, enterrándolo bajo capas de olvido. Mateo no intervino esa primera noche. Simplemente observó y memorizó. Cuando el sueño comenzó a deshacerse con los primeros rayos del amanecer que se filtraban por la ventana del mundo real, él se dejó llevar de regreso, abriendo los ojos en la silla donde su cuerpo había permanecido inmóvil durante horas. Elena despertó poco después, desorientada pero con una extraña sensación de que algo había cambiado. Mateo le preparó café de olla con canela y piloncillo y le dijo que regresara la siguiente noche. La segunda noche, Mateo entró nuevamente en los sueños de Elena, pero esta vez con un propósito más definido. Cuando la vio correr por los mismos pasillos, él decidió tomar un camino diferente. En lugar de seguirla, comenzó a examinar las fotografías en las paredes. A medida que se concentraba en ellas, las imágenes empezaron a aclararse. Vio a Elena más joven, tal vez de 18 años, riendo junto a un hombre de ojos verdes y sonrisa suave. Los vio bailando en una feria de pueblo, con luces de colores girando a su alrededor y música de banda sonando en el fondo. Los vio sentados en una banca de la Alhóndiga de Granaditas, compartiendo un elote preparado y planeando un futuro juntos. Entonces Mateo comprendió. Elena no estaba buscando algo, estaba buscando a alguien. Alguien que había perdido de una manera tan devastadora que su mente había decidido enterrar el recuerdo completo en lugar de procesarlo. El joven de la fotografía era Diego, su primer amor, su prometido. Mateo necesitaba más información, así que siguió explorando. Encontró una puerta semiabierta al final de un pasillo lateral. La empujó con cuidado y entró en una habitación que era una réplica perfecta de una capilla colonial, con vitrales que proyectaban luces de colores sobre bancos de madera oscura. Allí estaba Elena, vestida de blanco, pero sola. No había novio esperándola en el altar, solo un ramo de alcatraces caído en el suelo. Mateo sintió el peso de la tragedia. Diego había muerto antes de la boda. Pero las circunstancias permanecían ocultas, envueltas en una niebla espesa que Elena había creado para protegerse. Cuando despertó esa mañana, Mateo decidió hacer algo que rara vez hacía. Le preguntó directamente sobre Diego. Elena palideció. Sus manos temblaron alrededor de la taza de té. Durante varios minutos no pudo hablar, hasta que finalmente las palabras comenzaron a salir entrecortadas y dolorosas. Diego había muerto en un accidente automovilístico 2 semanas antes de su boda, hace 5 años. Elena nunca pudo despedirse, nunca procesó el duelo correctamente, nunca lloró como debía, porque todos esperaban que fuera fuerte. Simplemente continuó con su vida, o lo intentó,
hasta que las pesadillas comenzaron hace 6 meses, justo después del aniversario de lo que habría sido su 5.º año de casados. La tercera noche fue diferente. Esta vez, cuando Mateo entró en los sueños de Elena, lo hizo con una intención clara. Encontró a Elena corriendo nuevamente, pero ahora él se plantó en medio del pasillo y la llamó por su nombre. Ella se detuvo, confundida. En sus propios sueños nunca había visto a otra persona consciente, solo sombras y ecos. Mateo le extendió la mano y le dijo que dejara de correr. Elena, desde algún lugar profundo de su ser soñador, comprendió que debía confiar. Tomó su mano. Mateo la guió de regreso a la capilla, pero esta vez él transformó el espacio con su voluntad. Los sueños son maleables para quienes saben manipularlos. Cambió la escena. La capilla se convirtió en un jardín iluminado por la luna llena, con flores de cempasúchil floreciendo por todas partes, las flores que guían a los muertos de regreso durante el Día de Muertos. Y allí, sentado en una banca de piedra bajo un árbol de jacaranda, estaba Diego. No era real, no era el fantasma verdadero de Diego, era la imagen que el subconsciente de Elena guardaba de él, pero era suficiente. Elena corrió hacia él y finalmente lloró. Lloró todo lo que no había llorado en 5 años. Le dijo cuánto lo extrañaba, cuánto lamentaba no haber estado ahí, cuánto le dolía despertar cada mañana sabiendo que él nunca volvería. La imagen de Diego la abrazó y le susurró palabras que Elena necesitaba escuchar, palabras que venían de su propia sabiduría interior, pero que necesitaban la voz de él para ser aceptadas. Le dijo que la amaba, que siempre la amaría, pero que ella debía seguir viviendo, que él quería que fuera feliz, que encontrara la paz, que se permitiera amar nuevamente cuando estuviera lista. Cuando Elena despertó esa mañana, su rostro estaba húmedo de lágrimas reales, pero algo fundamental había cambiado en su interior. El nudo que había apretado su pecho durante años se había aflojado. Mateo estaba sentado en su silla, visiblemente agotado. Entrar en los sueños ajenos cobraba un precio, especialmente cuando se trabajaba con emociones tan profundas. Elena le agradeció con palabras que apenas podían contener su gratitud. Él simplemente asintió y le preparó un último té de tila para el camino. Elena regresó a su vida, pero algo había despertado en ella durante esas 3 noches. No solo había procesado su duelo, había sentido una conexión inexplicable con Mateo, con el hombre que había caminado por los rincones más vulnerables de su alma sin juzgarla, que había sostenido su dolor con manos compasivas. Y Mateo, por su parte, había descubierto algo que nunca antes había experimentado en sus años de trabajo. Había sentido algo más que empatía profesional. Había sentido una atracción que trascendía lo místico y entraba en lo profundamente humano. 2 semanas después, Elena regresó a el almacén de sueños. Esta vez no venía como cliente. Traía un paquete de pan dulce de la Esperanza, la panadería más famosa de Guanajuato, y 2 cafés de olla humeantes. Tocó la puerta con el corazón latiendo fuerte. Mateo abrió, sorprendido pero con una sonrisa que iluminó sus ojos color ámbar. Elena le dijo simplemente que quería agradecerle de otra manera, invitándolo a caminar por el Jardín de la Unión. Quizás escuchar a la estudiantina que tocaba los jueves por la noche, tal vez conocerlo no como el guardián de sueños, sino como el hombre que era en el mundo despierto. Mateo aceptó, y esa fue la primera de muchas tardes juntos. Caminaron por las calles empedradas, mientras las campanas de la Basílica de Guanajuato marcaban las horas. Subieron al Pipila para ver la ciudad extenderse bajo ellos como un mosaico de colores ocres y terracota. Visitaron el mercado Hidalgo, donde Elena le enseñó a escoger los mejores chiles,
y él le contó historias de su abuela y las tradiciones que había heredado. Poco a poco, entre conversaciones profundas y silencios cómodos, descubrieron que lo que habían compartido en el mundo de los sueños había plantado semillas en el mundo real. Pero Mateo guardaba un secreto que no se atrevía a confesarle. Su don tenía un precio que pocos conocían. Cada vez que entraba en los sueños de alguien, dejaba atrás una pequeña parte de sí mismo. Su abuela le había advertido que debía usar su habilidad con moderación, que llegaría un día en que cruzar el umbral ya no sería posible porque habría dado demasiado de su propia esencia. Mateo había aceptado ese destino, viviendo una vida solitaria dedicada a ayudar a otros, sin esperar nada para sí mismo. Pero ahora, con Elena en su vida, comenzaba a cuestionar si había elegido correctamente. Elena notó que algunas noches Mateo parecía ausente, como si una parte de él estuviera en otro lugar. Una tarde de noviembre, mientras tomaban chocolate caliente en un café del Callejón del Beso, ella reunió el coraje para preguntarle qué ocultaba. Mateo dudó. Llevaban 3 meses conociéndose. 3 meses en los que Elena se había convertido en algo más que una excliente, se había vuelto esencial. Finalmente, él le contó la verdad. Le explicó el precio de su don, cómo cada viaje a los sueños ajenos lo desgastaba, cómo sabía que algún día perdería la habilidad por completo y posiblemente algo más, fragmentos de su propia identidad que quedarían dispersos en los mundos oníricos de los demás. Elena escuchó con lágrimas en los ojos. Le preguntó por qué seguía haciéndolo si sabía el costo. Mateo respondió que porque había personas como ella que merecían sanar, que merecían recuperar la paz. Elena tomó sus manos entre las suyas y le dijo algo que él nunca olvidaría, que ella no quería que se sacrificara por los demás, si eso significaba perderse a sí mismo, que él también merecía ser feliz, que su vida tenía valor más allá de su don. Esa noche, Elena le propuso algo inesperado. Si Mateo podía entrar en los sueños de otros, ¿podría ella entrar en los suyos? ¿Podría ella acompañarlo en ese espacio liminal donde él había pasado tanto tiempo solo? Mateo nunca lo había considerado. Su don era unidireccional, o eso había creído siempre, pero la idea lo intrigaba y lo aterraba al mismo tiempo. Permitirle a Elena entrar en sus sueños significaba mostrarle sus propias vulnerabilidades, sus propios miedos enterrados, los rincones oscuros que nunca había explorado porque era más fácil sanar a otros que enfrentar sus propias heridas. Durante las siguientes semanas, Mateo investigó en los viejos cuadernos de su abuela, buscando rituales y técnicas que permitieran lo que Elena proponía. Descubrió referencias a un antiguo método tolteca llamado Temictli, el camino compartido de los sueños, donde 2 almas podían encontrarse en un espacio onírico común si existía un vínculo suficientemente fuerte entre ellas. Requería preparación, sincronización y, sobre todo, confianza absoluta. La noche del 1 de diciembre, cuando las posadas comenzaban a llenar las calles de Guanajuato con villancicos y faroles de papel, Mateo y Elena se prepararon para el ritual. En la habitación trasera del almacén de sueños, colocaron 2 catres lado a lado. Mateo preparó una infusión especial con pétalos de floripondio y raíz de valeriana, dosis medidas con extremo cuidado porque la línea entre lo medicinal y lo peligroso era delgada. Bebieron juntos, sosteniéndose la mirada. Luego se recostaron, sus manos entrelazadas, mientras Mateo recitaba las palabras que su abuela le había enseñado, palabras que invocaban a los señores del sueño, a los antiguos que guardaban los caminos entre mundos. El tránsito fue diferente esta vez.
Mateo no sintió la caída solitaria que siempre acompañaba sus viajes oníricos. Sintió la presencia de Elena junto a él, cálida y sólida incluso en ese espacio intangible. Cuando abrieron los ojos, no estaban en el pasillo de pesadilla de Elena ni en ningún lugar familiar. Estaban en un desierto bajo un cielo estrellado tan vasto que parecía contener galaxias enteras. La arena bajo sus pies brillaba con tonalidades plateadas, y en la distancia se elevaban montañas que cambiaban de forma con cada parpadeo. Elena miró a Mateo con asombro. Podía sentirlo todo, el aire fresco del desierto onírico, la textura de la arena, la presencia de Mateo a su lado, pero sabía que estaba soñando. Era una lucidez extraordinaria. Mateo sonrió. Era la primera vez que compartía este espacio con alguien, y se sentía sorprendentemente liberador. Comenzaron a caminar sin rumbo fijo, dejando que el paisaje onírico los guiara. Pronto llegaron a una estructura imposible, una casa construida con cristal y luz, flotando sobre el desierto sin cimientos. Mateo reconoció el lugar. Era la representación de su hogar interior, el espacio que su subconsciente había creado para él. Elena notó que las paredes eran transparentes, permitiéndole ver dentro múltiples habitaciones, cada una conteniendo diferentes escenas de la vida de Mateo. Había una habitación donde un niño de 8 años lloraba junto a una cama vacía, el día que su madre había muerto de cáncer. Otra donde un adolescente practicaba las enseñanzas de su abuela, frustrado porque no lograba entender el don que había heredado. Una más donde Mateo adulto cerraba la puerta del almacén de sueños cada noche, agotado y solo, convencido de que su destino era ayudar a otros sin esperar compañía para sí mismo. Elena apretó la mano de Mateo. Sin palabras, comprendió. Él había dedicado su vida a entrar en los dolores ajenos porque temía enfrentar los propios. Había hecho del servicio a otros su forma de escape. Mateo se dio cuenta en ese momento de que Elena tenía razón. Él también necesitaba sanar. Juntos entraron en la casa de cristal. Elena lo guió hacia la habitación donde el niño lloraba, y allí, en ese espacio onírico donde todo es posible, abrazó al niño que Mateo había sido. Le dijo que su madre lo había amado, que no era su culpa no haber podido salvarla, que estaba bien sentir dolor, pero no cargar con culpa que no le pertenecía. Mateo, experimentando su propio proceso desde dentro, sintió algo quebrarse y liberarse en su pecho. Lágrimas brotaron en ambos mundos, el onírico y el real, donde sus cuerpos dormían lado a lado con las manos entrelazadas. Visitaron cada habitación juntos, desenredando nudos emocionales que Mateo había ignorado durante décadas. Elena era su guía ahora, su compañera en el viaje interior que él nunca se había permitido hacer. Cuando finalmente despertaron, el amanecer pintaba el cielo de Guanajuato con tonos rosa y dorado. Mateo se incorporó lentamente, sintiéndose simultáneamente exhausto y renovado. Elena abrió los ojos poco después y lo miró con una comprensión que trascendía las palabras. Habían compartido algo que muy pocas personas en la historia habían experimentado, una intimidad que iba más allá de lo físico o lo emocional, una conexión de almas que habían caminado juntas por territorios donde la mayoría de la humanidad vagaba sola. Los días que siguieron fueron de descubrimiento y transformación. Mateo comenzó a limitar sus sesiones con clientes, tomándose tiempo para sí mismo, algo que nunca había hecho. Elena lo animó a explorar otros aspectos de su vida, a pintar, algo que había amado de niño pero abandonado, a escribir las historias que guardaba, a simplemente ser Mateo y no solo el guardián de sueños.
Juntos visitaron los pueblos mágicos de Guanajuato, Mineral de Pozos con sus ruinas de haciendas mineras, Dolores Hidalgo, donde compraron Talavera pintada a mano, San Miguel de Allende, donde se perdieron entre galerías de arte y calles adoquinadas. La relación floreció, como las jacarandas en primavera. Pero el mundo exterior no siempre entiende lo que crece en los jardines del alma. En el pueblo comenzaron rumores. La maestra respetable que visitaba la tienda extraña del hombre que decía entrar en sueños. Algunos padres de familia cuestionaron su juicio, susurrando que tal vez no era apropiada para educar a sus hijos si creía en esas cosas. Elena enfrentó la presión con dignidad, pero Mateo notaba cómo le pesaba. Una tarde de enero, mientras cenaban tamales oaxaqueños que Elena había aprendido a preparar, ella le confesó sus dudas. No dudaba de él ni de lo que sentían, pero temía las consecuencias. Vivir en una ciudad colonial como Guanajuato tenía sus encantos, pero también significaba que ciertas tradiciones y juicios sociales pesaban más. Mateo la escuchó y luego le propuso algo radical. ¿Qué tal si dejaban que el mundo real se encargara de sí mismo mientras ellos construían algo más fuerte en su propio espacio? Le propuso crear un refugio, no solo físico, sino también onírico. Un lugar donde pudieran encontrarse todas las noches, independientemente de lo que sucediera durante el día. Practicaron el temictli regularmente, perfeccionando su habilidad para sincronizar sus sueños. Construyeron un jardín onírico compartido, un espacio que ambos podían modificar, llenar de recuerdos hermosos y planes futuros. Allí plantaron árboles que representaban sus esperanzas, flores que simbolizaban momentos especiales, un arroyo que fluía con las historias que se contaban mutuamente. En marzo, cuando las lluvias de primavera comenzaron a verdecer las montañas, algo extraordinario sucedió. Elena descubrió que estaba desarrollando su propia sensibilidad onírica. Una de sus estudiantes, una niña llamada Sofía, que sufría de pesadillas constantes, le confió su problema. Elena, recordando su propia experiencia, sintió un impulso. Esa noche, sin los rituales formales de Mateo, simplemente se concentró en Sofía mientras dormía, deseando poder ayudarla. Para su asombro, se encontró en un sueño que no era el suyo, viendo a Sofía esconderse de sombras amenazantes. Elena no pudo hacer mucho, su habilidad era incipiente, pero logró enviarle una sensación de calma, una presencia protectora. Cuando le contó a Mateo, él quedó maravillado. El don podía transmitirse, no solo por herencia, sino por conexión profunda. Elena había absorbido parte de su habilidad a través de sus experiencias compartidas. Juntos comenzaron a explorar esta nueva dimensión. Elena todavía no podía entrar en sueños ajenos con la facilidad de Mateo, pero podía sentir las alteraciones oníricas de las personas cercanas, podía enviar consuelo a distancia, podía ser un faro en la oscuridad para quienes navegaban pesadillas. Decidieron trabajar juntos. El almacén de sueños se convirtió en algo más que una tienda solitaria atendida por un hombre misterioso. Se transformó en un espacio de sanación dual, donde Mateo guiaba los casos complejos y Elena ofrecía apoyo y preparación a los clientes, ayudándolos a abrirse emocionalmente antes de las sesiones profundas. La dinámica funcionaba hermosamente. Los clientes respondían a Elena con una calidez que a veces Mateo, con toda su habilidad, no lograba generar solo. Ella tenía el don de hacer que las personas se sintieran seguras, escuchadas, comprendidas. Los meses pasaron y su amor se profundizó de maneras que sorprendían a ambos. No era solo la pasión romántica que cualquier pareja experimenta, era algo más vasto, una compenetración que incluía lo místico y lo cotidiano, lo extraordinario y lo simple.
podían comunicarse en sueños cuando estaban separados. Si Mateo viajaba a la Ciudad de México para conseguir materiales especiales, Elena podía encontrarlo en el jardín onírico compartido y pasar tiempo juntos mientras sus cuerpos dormían a cientos de kilómetros de distancia. Si te está gustando esta historia, te invito a que te suscribas al canal y compartas en los comentarios qué es lo que más te ha conmovido hasta ahora. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenido que toca el corazón. Pero no todo era mágico y perfecto. La realidad tiene una manera de irrumpir incluso en las historias más extraordinarias. En julio, el padre de Elena enfermó gravemente. Un derrame cerebral lo dejó en coma en el Hospital General de Guanajuato. Elena pasaba días enteros en el hospital, agotada y desconsolada. Los médicos no ofrecían mucha esperanza. El daño había sido severo. Mateo la acompañaba en su vigilia, sosteniéndola cuando lloraba, trayéndole comida que apenas probaba. Una noche, mientras Elena finalmente dormía recostada en una silla junto a la cama de su padre, Mateo tuvo una idea arriesgada. Nunca había intentado entrar en los sueños de alguien en estado de coma. Los médicos decían que el cerebro de su padre mostraba actividad mínima, pero actividad al fin. ¿Qué pasaría si intentaba alcanzarlo? El riesgo era considerable. El estado de coma era territorio desconocido, un espacio onírico potencialmente caótico o vacío. Mateo podría perderse, fragmentarse irrecuperablemente, pero vio el dolor de Elena y decidió intentarlo. Sin decirle nada para no darle falsas esperanzas, esa noche en el almacén de sueños, Mateo preparó el ritual más complejo que había realizado jamás. Necesitaba un ancla, algo que lo mantuviera conectado al mundo despierto mientras exploraba un territorio tan peligroso. Llamó a Elena mentalmente a través del vínculo onírico que compartían. Ella, dormida en el hospital, respondió instintivamente, apareciendo en el espacio ritual que Mateo había creado. Él le explicó su plan. Elena se aterró, rogándole que no corriera ese riesgo. Pero Mateo ya había decidido. Le pidió que fuera su ancla, que mantuviera su presencia en el jardín onírico compartido sin importar qué pasara. Que si él no regresaba en lo que sintiera como una hora onírica, lo llamara con toda la fuerza de su amor. Elena, entre lágrimas y miedo, aceptó. Lo abrazó en el mundo de los sueños, con una intensidad que él sintió en cada fibra de su ser, y luego lo dejó ir. Mateo se sumergió en la oscuridad. Entrar en la mente del padre de Elena fue como zambullirse en un océano nocturno sin fondo. Al principio no había nada, solo vacío y silencio. Pero Mateo continuó descendiendo, guiado por su instinto y su entrenamiento. Finalmente, en las profundidades de esa nada, encontró un destello, una habitación pequeña iluminada por una sola vela. Allí estaba el padre de Elena, don Roberto Morales, sentado en una mecedora, mirando fotografías antiguas. Mateo se acercó con cuidado. Don Roberto levantó la vista y no pareció sorprendido. En los estados alterados de conciencia, la lógica normal no aplica. Don Roberto simplemente preguntó si había venido a llevarlo. Mateo negó con la cabeza. Le dijo que Elena lo estaba esperando, que todavía no era momento de partir, que había una hija que lo amaba y necesitaba despedirse adecuadamente si él decidía irse, o que lo necesitaba recuperado si decidía quedarse. Don Roberto parecía confundido, como si no supiera dónde estaba ni cómo había llegado ahí. Mateo le explicó que había sufrido un derrame, que su cuerpo estaba en un hospital, que estaba atrapado entre mundos. Don Roberto miró las fotografías en sus manos, imágenes de Elena niña, de su esposa fallecida años atrás, de una vida vivida. Mateo vio la duda en sus ojos, el cansancio, la tentación de simplemente dejarse ir hacia el descanso final.
Entonces Mateo hizo algo que nunca había hecho. No manipuló el sueño, no forzó nada. Simplemente compartió con don Roberto una imagen, un recuerdo que había tomado de los sueños de Elena, la escena de ella como maestra, rodeada de niños sonrientes, su propósito en la vida, y otra imagen más reciente, Elena y él juntos, la posibilidad de un futuro donde don Roberto conociera nietos, donde todavía hubiera momentos hermosos por experimentar. Don Roberto lloró en silencio, luego asintió. Dijo que intentaría regresar, que no sabía si podría, pero que lo intentaría por su hija. Mateo sintió que era momento de partir, pero antes de irse, don Roberto le pidió que cuidara de Elena, que él veía que Mateo la amaba verdaderamente, que eso le daba paz. Mateo prometió con toda su alma. El viaje de regreso fue agotador. Mateo emergió del coma onírico de don Roberto sintiendo que había usado reservas de energía que no sabía que poseía. Elena lo esperaba en el jardín compartido exactamente como había prometido, su presencia brillante y sólida, el ancla que lo había mantenido a salvo. Se abrazaron en ese espacio de sueños, y cuando ambos despertaron en sus respectivos lugares, Mateo en el almacén y Elena en el hospital, pasaron minutos recuperándose. Elena llamó a Mateo por teléfono con manos temblorosas. Él le contó todo. Ella no sabía si reír o llorar o enfadarse por el riesgo que había corrido. Pero 3 días después, don Roberto despertó del coma. Los médicos lo llamaron milagroso, un caso extremadamente raro. Elena sabía la verdad. Mateo había ido a buscarlo al lugar más oscuro y le había dado una razón para regresar. La recuperación de don Roberto fue lenta pero constante. Elena dividía su tiempo entre el hospital, su trabajo en la escuela y el almacén de sueños. Mateo notaba el agotamiento en ella, pero también veía algo más, una fortaleza que no sabía que poseía. Cuando finalmente don Roberto fue dado de alta en septiembre, Elena organizó una comida para presentarle formalmente a Mateo. Fue un momento tenso inicialmente. Don Roberto era un hombre tradicional, un exobrero de las minas convertido en pequeño comerciante, y la idea de que su hija estuviera con alguien que entraba en sueños no era fácil de aceptar. Pero durante la comida, preparada en la pequeña casa de Elena en el barrio de Pastita, algo cambió. Don Roberto observó cómo Mateo trataba a su hija con respeto y ternura, cómo la escuchaba, cómo la hacía reír. Y más importante, recordaba fragmentos de su tiempo en el coma, sensaciones vagas de alguien que había venido a buscarlo, que le había mostrado por qué valía la pena luchar por regresar. Cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo, hubo un entendimiento silencioso. Al final de la comida, don Roberto extendió su mano a Mateo y simplemente dijo, «Gracias». Mateo la estrechó, sintiendo que había ganado algo más que aceptación. Había ganado el respeto de un hombre que valoraba las acciones por sobre las palabras. El otoño llegó con sus festividades. El Día de Muertos se acercaba, y Guanajuato se transformaba como cada año en una celebración de vida y muerte entrelazadas. Elena y Mateo decidieron crear un altar conjunto en el almacén de sueños, honrando a los que ambos habían perdido. La madre de Mateo, la abuela curandera, la madre de Elena y Diego, el primer amor que había llevado a Elena a la tienda en primer lugar. La noche del 1 de noviembre, mientras las calles se llenaban de procesiones con velas y música, Elena colocó la fotografía de Diego en el altar junto a las ofrendas de pan de muerto, mole y cempasúchil. Mateo la abrazó por detrás, besando su sien suavemente. Elena se recargó en él y susurró que estaba en paz, que había amado a Diego y que una parte de ella siempre lo amaría, pero que había encontrado un amor diferente y profundo con Mateo,
un amor que no reemplazaba, sino que coexistía, honrando el pasado mientras construía el futuro. Mateo le dijo que entendía, que él también honraba el viaje de Elena, incluyendo el dolor que la había traído hasta su puerta. Esa noche realizaron una ceremonia especial. Invitaron a los espíritus de sus amados difuntos a visitarlos en el jardín onírico compartido. No sabían si funcionaría, si los muertos realmente podían cruzar a ese espacio o si solo serían proyecciones de sus propias mentes, pero el ritual tenía poder más allá de la lógica. En el sueño compartido, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían danzar, aparecieron figuras etéreas. La madre de Mateo, joven y sonriente como la recordaba de niño. Su abuela, con su rebozo tradicional y sus ojos sabios. La madre de Elena con su delantal bordado. Y Diego, con su sonrisa tranquila. No hablaron, no necesitaban hacerlo. Su presencia era bendición suficiente. Elena finalmente pudo despedirse de Diego con agradecimiento en lugar de culpa, diciéndole mentalmente que había encontrado a alguien que la cuidaba, que la entendía, que caminaba junto a ella tanto en el mundo despierto como en el mundo de los sueños. Cuando despertaron esa madrugada, con el olor a copal todavía flotando en el aire, sabían que algo se había cerrado y algo nuevo había comenzado. Mateo le propuso matrimonio a Elena no con un anillo tradicional, sino con algo más significativo para ambos. Le regaló un dije tallado en obsidiana que su abuela había hecho años atrás, un símbolo de protección onírica. Le pidió que fuera su compañera no solo en esta vida, sino en todos los mundos que habitaran, despiertos o dormidos. Elena aceptó con lágrimas de alegría. Se casaron en diciembre, en una ceremonia pequeña, en la parroquia de San Diego, con don Roberto caminando orgullosamente junto a su hija por el pasillo, todavía recuperándose pero fuerte. Mateo esperaba en el altar sin poder contener su sonrisa. No hubo fantasmas del pasado ensombreciendo el momento, solo la presencia cálida de dos personas que habían encontrado algo extraordinario, un amor que trascendía las barreras entre conciencia y sueño, entre vigilia y descanso, entre lo posible y lo imposible. La luna de miel la pasaron en Oaxaca, explorando mercados de artesanías, probando tlayudas y mezcal, visitando las ruinas de Monte Albán, donde sintieron la presencia de antiguos soñadores que también habían conocido los caminos entre mundos. Cada noche, sin importar qué tan cansados estuvieran, se encontraban en su jardín onírico compartido, agregando nuevas flores, nuevos árboles, nuevas memorias a ese espacio que era únicamente de ellos. De regreso en Guanajuato, establecieron una nueva rutina. El almacén de sueños prosperaba no solo como lugar de sanación, sino como centro comunitario discreto donde personas con problemas emocionales encontraban apoyo sin juicio. Elena dejó su trabajo en la escuela primaria para dedicarse completamente al trabajo junto a Mateo, desarrollando sus propias habilidades oníricas. Descubrió que su especialidad era trabajar con niños, cuyas mentes eran más flexibles y abiertas a los mundos de la imaginación y el sueño. Juntos, ayudaron a docenas de personas a través de los meses siguientes. Un hombre que no podía superar el trauma de un asalto violento, una mujer atrapada en depresión crónica que no respondía a medicamentos, un adolescente con ansiedad paralizante. Cada caso era único, cada persona traía sus propios laberintos internos, pero Mateo y Elena navegaban esos territorios con compasión y experiencia creciente. Sin embargo, Mateo notaba que el precio que pagaba por usar su don comenzaba a cambiar. Ya no sentía el mismo agotamiento extremo después de cada sesión. Al principio le preocupó que estuviera perdiendo su habilidad, pero pronto comprendió que algo diferente estaba sucediendo.
La presencia de Elena, su compañía en el trabajo, estaba distribuyendo el peso. Ya no cargaba solo con el costo energético de entrar en mundos ajenos. Elena, con su creciente habilidad, absorbía parte de la carga sin siquiera darse cuenta. Un día de marzo del año siguiente, mientras preparaban el almuerzo en la pequeña cocina del apartamento que ahora compartían encima de el almacén, Elena le dio una noticia que cambió todo nuevamente. Estaba embarazada. Mateo se quedó inmóvil, con el cuchillo en la mano sobre las verduras que estaba cortando. Luego la miró, los ojos húmedos, y la abrazó con una intensidad que le quitó el aire. Iban a ser padres, iban a traer una nueva vida al mundo, una vida que probablemente heredaría sus dones, que crecería caminando entre los mundos de vigilia y sueño con naturalidad. Los meses del embarazo fueron mágicos y aterradores al mismo tiempo. Elena comenzó a tener sueños extraordinariamente vívidos, algo común en el embarazo, pero intensificado por su sensibilidad onírica desarrollada. Mateo entraba en sus sueños con frecuencia, no para manipularlos, sino simplemente para acompañarla, para asegurarse de que ella y el bebé estuvieran bien. Descubrieron que podían sentir la presencia del bebé en el espacio onírico, una pequeña luz pulsante que ya soñaba a su manera, patrones primitivos de conciencia formándose. Don Roberto estaba emocionado con la noticia de que sería abuelo. Su salud había mejorado considerablemente y pasaba tardes enteras en el almacén ayudando con tareas simples, tallando pequeñas figuritas de madera que regalaba a los clientes, convirtiéndose en una presencia abuelo para muchos que visitaban el lugar. La comunidad alrededor de la tienda había crecido discretamente, personas que habían sido ayudadas y que ahora formaban una red de apoyo mutuo. Elena dio a luz en noviembre, justo cuando las festividades del Día de Muertos terminaban y Guanajuato se preparaba para el invierno. Fue un parto largo, pero sin complicaciones mayores. Mateo estuvo junto a ella cada segundo, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de aliento. Cuando finalmente escucharon el primer llanto de su hija, ambos lloraron también. La llamaron Luna, por las innumerables noches que habían pasado bajo cielos estrellados, tanto en el mundo despierto como en sus jardines oníricos. Luna era extraordinaria desde el principio. A las pocas semanas, Mateo notó algo asombroso. Cuando dormía junto a su hija, podía sentir sus sueños con claridad inusual. No eran los patrones caóticos típicos de los bebés, sino algo más estructurado. Luna soñaba con colores y formas que danzaban, con sensaciones de calidez y amor, y con presencias que Mateo reconocía él y Elena, pero también otras, sombras benévolas que podían ser los espíritus familiares que los protegían. Elena también podía sentirlo. Cuando amamantaba a Luna, a veces entraba en un estado meditativo donde se conectaba con los sueños de su hija, enviándole amor y protección directamente a su conciencia en formación. Era una forma de crianza que trascendía lo físico, nutriendo no solo el cuerpo, sino también el espíritu y la mente onírica de su pequeña. Los primeros años de Luna fueron un constante descubrimiento. A los 2 años ya mostraba signos claros de haber heredado los dones de sus padres. Hablaba de los amigos que visitan cuando duermo, de lugares que veía que claramente no eran de este mundo. Mateo y Elena no la reprimían, ni le decían que era su imaginación. En cambio, la guiaban con cuidado, enseñándole desde temprana edad a distinguir entre sueños, pesadillas y el mundo despierto, a protegerse, a no asustarse de su propio don, sino a abrazarlo como parte de quien era. El almacén de sueños se transformó nuevamente.
Ahora era también un hogar familiar, con juguetes en las esquinas y dibujos de luna decorando las paredes junto a los antiguos símbolos protectores. Los clientes respondían bien a la presencia de la niña. Algo en su risa inocente y su capacidad de ver, más allá de lo evidente, traía esperanza a quienes llegaban cargados de problemas. Don Roberto se convirtió en un abuelo devoto, cuidando a Luna mientras Mateo y Elena trabajaban. Le contaba historias de las minas, de los antiguos tiempos de Guanajuato, de su abuela Elena, mezclando historia familiar con leyendas locales de una manera que fascinaba a la niña. Luna lo adoraba y él revivía con su presencia, sintiéndose útil y amado. Los años pasaron con la rapidez que caracteriza a la felicidad genuina. Luna creció sana y curiosa, empezando la escuela donde era una estudiante brillante pero diferente, con una creatividad y percepción que sorprendían a sus maestros. Mateo y Elena continuaban su trabajo, pero ahora con más equilibrio. Ya no era solo sobre salvar a otros, era sobre construir una vida plena, una familia fuerte, una comunidad que se apoyaba mutuamente. Habían creado algo hermoso, no solo en el mundo de los sueños, sino también en la realidad cotidiana. Su amor había comenzado en medio del dolor y la sanación, pero había florecido en algo mucho más grande, una asociación de almas que trabajaban juntas, soñaban juntas, vivían juntas, con una profundidad que pocas personas experimentan. Una noche de verano, cuando Luna tenía 5 años y dormía pacíficamente en su habitación decorada con estrellas fosforescentes, Mateo y Elena se sentaron en el pequeño balcón de su apartamento, mirando las luces de Guanajuato extenderse ante ellos. Elena recostó su cabeza en el hombro de Mateo y él la rodeó con su brazo. En silencio, sin necesidad de palabras, se conectaron como solo ellos podían, encontrándose brevemente en su jardín onírico compartido incluso mientras estaban despiertos, un parpadeo de conciencia dual que había perfeccionado con los años. Mateo le susurró que nunca imaginó que su vida tomaría este rumbo, que había esperado vivir y morir solo, gastando su don hasta desvanecerse. Elena respondió que a veces los mejores destinos son los que nunca planeamos, los que nos encuentran cuando estamos perdidos en nuestras propias pesadillas y nos muestran que hay otra forma de vivir. Le recordó que ella había llegado a su tienda rota y desesperada, buscando una forma de dormir, y había encontrado mucho más, había encontrado un hogar, un compañero, un amor que existía en múltiples dimensiones. Hablaron sobre el futuro, sobre cómo guiarían a Luna a medida que sus poderes se desarrollaran, sobre la responsabilidad de criar a una niña con dones tan particulares. Mateo expresó sus miedos, que Luna enfrentara rechazo o incomprensión como él había enfrentado. Elena le aseguró que sería diferente, porque Luna no estaría sola. Tendría 2 padres que entendían perfectamente por lo que pasaba, una comunidad que la apoyaba y, sobre todo, el conocimiento de que sus dones eran valiosos y hermosos, no una carga. Decidieron esa noche que cuando Luna tuviera edad suficiente, le enseñarían todo, las técnicas, los rituales, la historia familiar, pero también le darían la libertad de elegir qué hacer con sus habilidades. No tenía que ser guardiana de sueños si no lo deseaba. Podía ser lo que quisiera, su don simplemente sería una parte de ella, no su única identidad. El verano cedió al otoño, y con él llegaron nuevos desafíos y alegrías. Don Roberto celebró sus 70 cumpleaños rodeado de familia y amigos, agradecido por cada día adicional que le había sido concedido. Elena descubrió que estaba embarazada nuevamente, esta vez de un niño al que llamarían Diego en honor al amor que la había llevado a su destino actual. Luna estaba emocionada de convertirse en hermana mayor.
El almacén de sueños seguía siendo un faro de esperanza en Guanajuato, aunque pocos hablaban abiertamente de ello. Era uno de esos lugares que se conocían por sus secretos, transmitidos por boca en boca entre quienes necesitaban ayuda genuina. Mateo ya no sentía el peso agotador que había caracterizado sus primeros años de trabajo. Compartir la labor con Elena, y ahora saber que sus hijos heredarían el legado de una forma más equilibrada y sana, le daba paz. El segundo embarazo de Elena fue más tranquilo que el primero. Ya sabían qué esperar, cómo navegar los sueños intensificados, cómo proteger al bebé en formación, tanto en el mundo físico como en el onírico. Luna participaba de maneras sorprendentes, a veces diciéndoles que había visitado a su hermanito en sueños, describiéndolo con detalles que no podría conocer de otra forma. Mateo y Elena se maravillaban de cómo su hija navegaba los mundos con una naturalidad que a ellos les había costado años desarrollar. Diego hijo nació en primavera, cuando los jacarandas florecían llenando Guanajuato de tonos púrpuras. Fue un parto más rápido, como si el pequeño tuviera prisa por unirse a la familia. Mateo lo sostuvo en sus brazos y sintió una conexión inmediata, diferente a la que había sentido con Luna, pero igualmente profunda. Este niño tenía una energía tranquila, contemplativa, que contrastaba con la curiosidad vibrante de su hermana. Los años siguientes fueron de plenitud familiar. Luna y Diego crecían juntos, desarrollando un vínculo especial. Ella lo protegía ferozmente y él la seguía a todas partes con adoración en sus ojos. Ambos mostraban dones oníricos, aunque de formas distintas. Luna podía entrar en sueños ajenos con facilidad creciente, mientras que Diego parecía tener un don más sutil para sanar pesadillas simplemente con su presencia, sin necesidad de entrar completamente en el espacio onírico de otros. Don Roberto vivió para ver a sus dos nietos crecer hasta edades donde ya podían conversar con él, contarle sus aventuras, dibujarle sus sueños. Falleció pacíficamente una noche de noviembre, durante las festividades del Día de Muertos, como si hubiera elegido el momento perfecto para partir rodeado de amor y celebración. Elena lloró su partida, pero con gratitud por los años adicionales que habían compartido, años que no habrían existido sin la intervención de Mateo en aquel coma años atrás. Esa noche del funeral, algo extraordinario ocurrió. La familia completa, Mateo, Elena, Luna y Diego, se reunieron en el jardín onírico compartido. Y allí, esperándolos con una sonrisa, estaba don Roberto, joven y saludable, como había sido décadas atrás. No era realmente él, no en el sentido literal, pero era una presencia, una impresión que su amor había dejado en el espacio que la familia había construido juntos. Les dio su bendición, les dijo que estaba orgulloso, que podían dejarlo ir sabiendo que siempre sería parte de ellos. Los niños crecieron en un ambiente único. Para ellos, caminar entre sueños era tan natural como respirar. Mateo y Elena se aseguraban de que también tuvieran vidas normales, que fueran a la escuela, hicieran amigos, jugaran fútbol y muñecas, vieran películas y comieran helados. Los dones eran parte de quienes eran, pero no los definían completamente. Cuando Luna cumplió 12 años, expresó su deseo de ayudar en el almacén de sueños de manera más activa. Mateo y Elena lo discutieron largamente. Era demasiado joven. ¿Debían exponerla a los dolores y traumas de otros a esa edad? Finalmente decidieron permitirlo, pero con límites claros. Luna podía trabajar con niños de su edad o menores, casos más simples, siempre supervisada. Su primer caso fue con un niño de 8 años que tenía terrores nocturnos constantes. Luna entró en sus sueños con la guía de Mateo,
quien la acompañaba como observador protector. Ella navegó el paisaje aterrador con una compasión instintiva, encontrando al niño escondido y ofreciéndole su amistad. No trató de cambiar sus sueños por la fuerza, simplemente le mostró que no estaba solo. El niño mejoró dramáticamente después de 3 sesiones, y Luna descubrió que había encontrado su vocación. Diego, por su parte, era más reservado sobre sus dones. No le interesaba tanto entrar en sueños ajenos como crear espacios oníricos hermosos. A los 10 años ya podía construir jardines, palacios, paisajes fantásticos en el mundo de los sueños con un detalle artístico que asombraba a sus padres. Elena sugirió que tal vez su don estaba orientado hacia la sanación a través de la belleza, creando refugios seguros donde las personas traumatizadas pudieran descansar. Mateo observaba a sus hijos con orgullo y también con alivio. Habían roto el ciclo de soledad y sacrificio que había caracterizado a los portadores de estos dones en generaciones anteriores. Su abuela había trabajado sola hasta su muerte, agotada y aislada. Él había estado en camino de lo mismo. Pero ahora había creado algo diferente, una familia de soñadores que se apoyaban mutuamente, que compartían la carga y la alegría de sus habilidades extraordinarias. Elena floreció en su papel como sanadora y madre. A sus 40 años tenía una paz y seguridad en sí misma que la Elena de 28 años que había entrado por primera vez a el almacén de sueños no podría haber imaginado. Había sanado completamente de la pérdida de Diego, honrándolo siempre pero ya sin dolor, solo con cariño por lo que había significado en su vida y gratitud por cómo ese amor la había llevado eventualmente a Mateo. Los desafíos no desaparecieron con el tiempo, simplemente cambiaron de forma. Hubo períodos donde clientes con traumas extremadamente severos llegaban a la tienda, casos que requerían todo lo que Mateo y Elena podían dar. Hubo momentos donde Luna y Diego enfrentaron bullying en la escuela por ser diferentes, por decir cosas que otros niños no entendían. Hubo noches donde todos dudaban, donde el peso de los dones parecía más carga que bendición. Pero siempre se tenían unos a otros, y eso marcaba toda la diferencia. En las noches difíciles se reunían en su jardín onírico compartido, ese espacio que habían cultivado durante años y que ahora era vasto y hermoso, lleno de rincones que representaban momentos importantes de sus vidas. Allí se recordaban mutuamente por qué hacían lo que hacían, el valor de ayudar a otros a encontrar paz en sus noches, la importancia de usar sus dones con compasión y responsabilidad. Cuando Luna cumplió 18 años, tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió estudiar psicología en la Universidad de Guanajuato, no para reemplazar sus dones, sino para complementarlos. Quería entender la mente humana desde múltiples perspectivas, combinar el conocimiento científico con sus habilidades místicas. Mateo y Elena la apoyaron completamente, orgullosos de ver que buscaba su propio camino mientras honraba su herencia. Diego, a sus 16, era ya un artista consumado, tanto en el mundo despierto como en el onírico. Pintaba cuadros que parecían capturar la cualidad etérea de los sueños, y había comenzado a exhibir en galerías pequeñas de Guanajuato con éxito creciente. Su arte tenía un efecto extraño en las personas. Mirar sus pinturas les traía sueños más vívidos y pacíficos. Estaba usando su don de una forma completamente diferente a la de su padre o hermana, pero igualmente válida. Una tarde de otoño, mientras Mateo y Elena caminaban por el Jardín de la Unión, como lo habían hecho innumerables veces a lo largo de 20 años juntos, reflexionaron sobre el viaje que habían recorrido.
Desde aquella primera noche lluviosa, cuando Elena había entrado desesperada a el almacén de sueños, hasta este momento presente, donde tenían una familia hermosa, un propósito compartido, una vida que había superado sus sueños más salvajes. Mateo, ahora con 52 años y algunas canas plateando sus sienes, tomó la mano de Elena y le dijo algo que había estado pensando durante meses, que tal vez era momento de comenzar a pasar el legado, de entrenar a Luna y Diego más formalmente, de escribir todo lo que habían aprendido para que futuras generaciones pudieran beneficiarse. Elena estuvo de acuerdo. Ella también sentía que estaban entrando en una nueva fase de sus vidas. Comenzaron a documentar todo: los rituales, las técnicas, las lecciones aprendidas, los errores cometidos. Crearon un manuscrito que era parte grimorio místico, parte manual terapéutico, parte memoria familiar. Luna contribuía con sus perspectivas de la generación más joven. Diego ilustraba las páginas con imágenes que capturaban la esencia de los conceptos que describían. El almacén de sueños se había convertido en una pequeña institución en Guanajuato, aunque siempre manteniendo su perfil discreto. Personas de todo México ocasionalmente hacían el viaje buscando ayuda que no podían encontrar en terapias convencionales. Mateo y Elena no aceptaban a todos. Habían aprendido a discernir quién realmente necesitaba y podía beneficiarse de sus servicios, y quién simplemente buscaba sensacionalismo o soluciones mágicas sin estar dispuesto a hacer el trabajo emocional real. Los años continuaron su marcha inevitable. Luna se graduó con honores, con una tesis que integraba brillantemente conceptos de psicología junguiana con técnicas de trabajo onírico, todo sin revelar la verdadera naturaleza de sus habilidades. Consiguió trabajo en una clínica de salud mental donde podía ayudar a pacientes de formas que sus colegas atribuían a intuición extraordinaria y empatía profunda, sin sospechar la verdad. Diego, a los 20, tuvo su primera exposición individual en San Miguel de Allende, un éxito rotundo que lo estableció como un artista emergente importante. Sus pinturas se vendían por cantidades que hacían que Mateo y Elena bromearan sobre jubilarse y vivir del talento de su hijo. Pero Diego mantenía los pies en la tierra, viviendo aún con sus padres en el apartamento sobre el almacén, dedicando tiempo cada semana a crear espacios oníricos sanadores para clientes que lo necesitaban. La familia había encontrado su equilibrio, cada miembro contribuyendo de formas únicas, apoyándose mutuamente, manteniendo viva una tradición ancestral, pero adaptándola para el mundo moderno. Y en el centro de todo, como la raíz que sostenía el árbol, estaba el amor entre Mateo y Elena, un amor que había comenzado en la vulnerabilidad de las pesadillas y había florecido en algo extraordinario. Una noche especial, durante las festividades del Día de Muertos, del 20º aniversario del día en que Elena había entrado por primera vez a la tienda, la familia creó un altar monumental. Honraron a don Roberto, a la abuela curandera de Mateo, a la madre de Elena, y sí, también a Diego I, como Luna había comenzado a llamarlo con cariño, reconociendo que sin él, sin ese primer amor y esa primera pérdida, la historia completa nunca habría sucedido. Esa noche realizaron una ceremonia familiar en el jardín onírico compartido, ahora accesible para los 4 simultáneamente, algo que habían perfeccionado a lo largo de años. Las presencias de los difuntos parecían más reales que nunca, o quizás era que su fe y amor habían crecido tanto que podían percibir con más claridad. Celebraron no solo a los muertos, sino a los vivos, a los vínculos que habían forjado, al legado que estaban construyendo.
Mateo miró a su familia reunida en ese espacio imposible que existía entre la vigilia y el sueño, y supo con certeza absoluta que su abuela estaría orgullosa. Había tomado el don que ella le heredó, había pagado su precio, pero había encontrado una forma de transformar lo que pudo haber sido una vida de soledad sacrificada en una vida de conexión profunda y amor multiplicado. Elena, junto a él, sintió una gratitud tan intensa que casi dolía. Había entrado a el almacén de sueños rota, buscando simplemente poder dormir sin pesadillas, y había encontrado un hogar para su alma, una familia extraordinaria, un propósito que daba sentido a cada día. Había aprendido que sanar no significaba olvidar el dolor, sino integrarlo, transformarlo en sabiduría y compasión. Luna y Diego, los jóvenes soñadores de una nueva generación, miraban a sus padres con comprensión profunda. Habían heredado dones extraordinarios, pero más importante, habían heredado el ejemplo de cómo usarlos con amor, con responsabilidad, con equilibrio entre el servicio a otros y el cuidado propio. Sabían que sus vidas serían diferentes, que enfrentarían desafíos únicos, pero también sabían que nunca estarían solos. El jardín onírico que los rodeaba era un testimonio viviente de todo lo que habían construido juntos. Árboles plantados por cada cliente ayudado, cada lección aprendida, cada momento de alegría compartida. Un arroyo que fluía con las historias de sus vidas entrelazadas. Flores que brotaban en colores imposibles, representando sueños cumplidos y esperanzas sostenidas. Y en el centro, una casa de cristal y luz que era refugio, hogar y santuario. Cuando regresaron al mundo, despierto esa madrugada, con las velas del altar todavía parpadeando y el olor a copal impregnando el aire, se abrazaron en un silencio lleno de significado. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. El vínculo que compartían trascendía el lenguaje. Los años siguientes trajeron más cambios. Luna conoció a un hombre llamado Rafael, un médico que trabajaba en la misma clínica, alguien con mente abierta y corazón compasivo que, aunque no tenía dones oníricos, aceptaba los de Luna con curiosidad y respeto. Mateo y Elena lo evaluaron cuidadosamente, no solo como padres protectores, sino como guardianes de un legado, asegurándose de que fuera digno de su hija. Rafael aprobó todas las pruebas, incluyendo la más importante. Genuinamente amaba a Luna por quien era completamente, dones y todo. Se casaron en una ceremonia hermosa en la parroquia de San Diego, el mismo lugar donde Mateo y Elena habían unido sus vidas 2 décadas atrás. Luna caminó por el pasillo acompañada por Mateo, quien luchaba por contener las lágrimas. Elena, sentada en la primera fila junto a Diego, lloraba abiertamente de alegría. Veía tanto de sí misma en Luna. La fuerza, la compasión, la capacidad de amar profundamente a pesar del dolor pasado. Diego encontró su propio camino al amor de forma más tranquila. Conoció a un arquitecto llamado Santiago durante una exposición de arte, y su conexión fue instantánea, construida sobre apreciación mutua por la belleza, la creatividad y los espacios donde lo físico y lo espiritual se encontraban. Mateo y Elena abrazaron la relación con el mismo amor y aceptación que habían mostrado con Rafael, comprendiendo que el amor verdadero toma muchas formas. El almacén de sueños eventualmente se expandió, no físicamente pero sí en influencia. Luna y Rafael abrieron un centro de salud mental en Querétaro, donde integraban terapias convencionales con técnicas oníricas sutiles. Diego y Santiago crearon un estudio de arte-terapia en San Miguel de Allende, donde las personas podían sanar a través de la expresión creativa guiada por el don único de Diego para crear espacios emocionalmente resonantes.
Mateo y Elena, ahora en sus 60, redujeron su carga de trabajo, pero nunca se retiraron completamente. El almacén seguía siendo su hogar y su propósito. Tomaban casos ocasionales, principalmente aquellos que requerían su experiencia y sabiduría acumuladas. Pasaban más tiempo viajando, visitando lugares que siempre habían querido conocer, desde las playas de Oaxaca hasta las ruinas mayas de Yucatán, siempre explorando las tradiciones oníricas de diferentes culturas mexicanas. Una tarde, mientras organizaban el archivo de casos antiguos en preparación para eventualmente donar el material a sus hijos, Elena encontró su propio expediente del primer año. Leyó las notas que Mateo había tomado 20 años atrás, descripciones clínicas de sus pesadillas, observaciones sobre su estado emocional. Al final, con letra más descuidada, como si hubiera sido agregado después, había una nota personal. Hay algo especial en esta mujer. No sé qué, pero siento que su llegada cambiará todo. Elena le mostró la nota a Mateo con lágrimas en los ojos. Él la leyó y rió suavemente, recordando. Le confesó que desde esa primera noche había sentido algo que iba más allá de la empatía profesional, una conexión que lo había asustado porque no sabía cómo interpretarla. Elena le dijo que ella también había sentido algo, incluso en medio de su dolor y desesperación, una sensación de que este hombre extraño, con ojos color ámbar y manos gentiles, sería importante en su vida de formas que no podía anticipar. Se besaron entonces, no con la pasión ardiente de la juventud, sino con la ternura profunda de dos personas que habían caminado juntas por décadas, que se conocían en niveles que la mayoría de la gente nunca experimenta, que habían construido no solo una vida, sino múltiples vidas en mundos despiertos y soñados. El manuscrito familiar que habían creado fue finalmente completado cuando Mateo tenía 65 años. Era una obra maestra, combinando conocimiento ancestral con innovación moderna, escrito con claridad, pero también con poesía. Decidieron no publicarlo comercialmente. En cambio, hicieron copias manuscritas especiales, una para Luna, una para Diego y una que guardarían en el almacén para futuros descendientes. Era un legado privado, sagrado, no destinado a la masa sino a aquellos que llevarían la responsabilidad de estos dones. En el prólogo, Mateo y Elena escribieron juntos su historia, desde aquella noche lluviosa de octubre hasta el presente. No como caso de estudio, sino como testimonio de amor, de sanación, de transformación. Explicaron que los dones oníricos no eran lo más importante que tenían para transmitir. Lo más importante era esto, que sanar a otros comienza con sanarse uno mismo, que el amor verdadero requiere vulnerabilidad, que la familia no es solo sangre sino elección y compromiso, que el dolor pasado puede convertirse en sabiduría presente si se procesa con honestidad y compasión. Luna y Diego leyeron el manuscrito con reverencia, descubriendo detalles de la historia de sus padres que nunca habían conocido. Comprendieron con nueva profundidad los sacrificios que se habían hecho, las decisiones difíciles, los momentos de duda y los triunfos ganados duramente, y se comprometieron a honrar ese legado, no replicándolo exactamente, sino llevándolo adelante de formas que reflejaran sus propias verdades y los tiempos cambiantes en que vivían. Los nietos comenzaron a llegar. Luna y Rafael tuvieron 2 hijos, una niña llamada Roberta en honor a don Roberto y un niño llamado Mateo II. Diego y Santiago adoptaron una niña, a quien llamaron Alma. Los 3 niños mostraban diversos grados de sensibilidad onírica, algunos más pronunciados que otros, pero todos crecieron en ambientes donde esas habilidades eran normalizadas y celebradas, no temidas o reprimidas. Mateo y Elena se convirtieron en abuelos dedicados,
disfrutando de la alegría de los niños sin las responsabilidades completas de la crianza. Les contaban historias, los llevaban a caminar por Guanajuato, les enseñaban pequeños rituales apropiados para su edad. Y ocasionalmente, cuando los niños dormían, Mateo o Elena entraban suavemente en sus sueños, no para manipular, sino simplemente para asegurarse de que estuvieran bien, para plantar semillas de seguridad y amor en su subconsciente en formación. El círculo se completaba. Lo que había comenzado con una mujer desesperada, buscando paz en sus noches, se había transformado en un legado multigeneracional de sanadores, artistas, terapeutas, todos unidos por dones extraordinarios, pero más importante, por amor y compromiso mutuo. Una noche, cuando Mateo tenía 70 años y Elena 68, se recostaron juntos en la misma habitación donde habían realizado su primer viaje onírico compartido tantas décadas atrás. Sus cuerpos mostraban las marcas del tiempo, arrugas y canas, pero sus espíritus permanecían vibrantes. Se tomaron de las manos como siempre hacían y cerraron los ojos. El jardín onírico los esperaba, más hermoso que nunca. Habían pasado décadas cultivándolo y ahora era un paraíso que contenía toda su historia juntos. Caminaron por senderos familiares, recordando. Se sentaron bajo el árbol que habían plantado el día de su boda onírica, que ahora era enorme y frondoso. Y allí, en ese espacio que existía fuera del tiempo y el espacio convencionales, simplemente estuvieron juntos, agradecidos por cada momento compartido, cada desafío superado, cada alegría multiplicada. Mateo le dijo a Elena que si tuviera que vivir su vida nuevamente, no cambiaría nada. Cada dolor, cada pérdida, cada momento difícil había sido necesario para traerlos a este punto. Elena respondió que ella cambiaría una cosa. Habría encontrado el almacén de sueños más temprano para tener aún más años con él. Mateo rió y le dijo que entonces no habrían estado listos el uno para el otro, que el tiempo había sido perfecto, que habían llegado el uno al otro exactamente cuando debían. Hablaron del futuro, no el suyo propio, que sabían era finito, sino el de sus hijos y nietos. Expresaron su confianza en que el legado continuaría, evolucionar, adaptándose a nuevas generaciones, pero manteniendo su esencia de compasión y servicio. Hablaron de eventualmente dejar que el almacén de sueños pasara completamente a manos de Luna y Diego, de tal vez viajar más, de disfrutar sus años finales sin las responsabilidades del trabajo activo. Pero esa noche no era de despedidas ni finales, era de celebración. Celebración de una vida bien vivida, de un amor profundamente sentido, de un propósito cumplido. En el jardín onírico convocaron las presencias de todos los que habían sido importantes en su viaje. Los difuntos aparecieron como memorias brillantes. Don Roberto, las madres de ambos, la abuela curandera y sí, Diego I, quien sonreía con aprobación genuina por la felicidad que Elena había encontrado. Los vivos también estaban presentes en espíritu, Luna y Rafael, Diego y Santiago, los nietos, todos conectados por hilos invisibles de amor y sangre y propósito compartido. El jardín se llenó de luz y calidez, de risas y lágrimas de alegría. Era una reunión que trascendía las limitaciones físicas, un momento donde pasado, presente y futuro convergían en un solo punto de amor puro. Cuando Mateo y Elena despertaron al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana, se miraron con sonrisas que contenían todo lo que no necesitaban decir. Se levantaron lentamente, prepararon café de olla como habían hecho miles de mañanas antes, y salieron al balcón a ver Guanajuato despertar bajo ellos. La ciudad se extendía en su belleza colonial,
Las campanas de las iglesias comenzaban a sonar, el tráfico aumentaba gradualmente, las panaderías abrían sus puertas liberando aromas tentadores. Era una mañana como cualquier otra y al mismo tiempo era extraordinaria en su simplicidad. Mateo puso su brazo alrededor de Elena. Ella recostó su cabeza en su hombro y juntos observaron el nuevo día comenzar, sabiendo que sin importar cuántos días les quedaran, los vivirían completamente, juntos en vigilia y en sueños, en este mundo y en todos los mundos que sus almas tocaban. El almacén de sueños continuaría su trabajo. Las historias seguirían siendo escritas, los sueños seguirían siendo sanados. Pero más importante, el amor que lo había comenzado todo continuaría fluyendo, de generación en generación, recordándole a todos los que tocaba que sanar es posible, que la conexión verdadera existe y que a veces las tiendas más mágicas son aquellas que aparecen exactamente cuando más las necesitamos, ofreciéndonos no solo lo que buscamos, sino lo que nuestras almas realmente necesitan para florecer. Y así, bajo el cielo de Guanajuato que pintaba el horizonte con tonos dorados, Mateo y Elena continuaban su viaje, soñadores eternos, sanadores incansables, amantes profundos, escribiendo con cada día vivido la historia más hermosa que ningún manuscrito podría capturar completamente. La historia de dos almas que se encontraron en la oscuridad y juntas construyeron un mundo lleno de luz.